Yo siempre digo que va a quedar cortico el video y siempre queda largo. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con ese. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el video de la vez pasada? Muy bueno, ¿no? El de Cota, estuvo muy chévere. Si no lo han visto, por acá aparecerá, por acá. O en la descripción del video se los dejo para que vayan, lo chequen y conozcan un poco de la bella Colombia, para que se antojen a venir si son de otro país, y si no han ido allá, pues para que vayan también si son de este país. Y el día de hoy vamos a dar unos tips para todos los estudiantes en general, pero también voy a enfocar algunos tipsitos para los trabajadores sociales. Una de nuestras suscriptoras pues me dijo: hey Steve, sería genial que nos dieras algunos consejos o unos tips para los estudiantes de trabajo social. Y yo: hey, ¿por qué no hacerlo de una manera general y pues también enfocado al trabajo social? Entonces, bueno, empecemos. Quiero también mandarle un saludo a Kelly Margot, que fue la persona que dijo: hey Steve, haz un video de estos. Entonces, para que no lo olviden, ahí estoy presente a todas las personas que quieran que haga un tipo de videos en especial. Ahí miramos y ahí voy escribiendo. Bueno, y entonces nos vamos con el tip número 1. Es importante que cuando ustedes están en alguna clase de carrera, no importa, sea trabajo social, sea comunicación social, sea matemáticas, bueno, ustedes tengan un enfoque. ¿Y a qué me refiero con un enfoque? Ejemplo, en el sentido social, si a ustedes les gusta la parte de salud, en el sentido de trabajo social, si les gusta la parte de salud, de educación, de cultura, de talento humano, entonces la idea es que ustedes se asocien con las personas que tienen ese fin. Uno, pues para que ustedes cuando estén en clase pues puedan relacionar esos trabajos con lo que les gusta y no estar de pronto dependiendo de otra cosa que a ustedes no les guste. Y la otra es que cuando ustedes salgan al mercado laboral tengan un enfoque y algo claro. Ejemplo, digamos, a mí me gusta la parte de educación y cultura, entonces yo me voy a enfocar por ese lado. Pero digamos, mi compañera le gusta la parte de salud, entonces ella va a estar enfocada por ese lado. Y cuando salgamos ya uno ya sabe, bueno, yo quiero investigar sobre esto, quiero trabajar en esta área. Y pues ya se vuelve un poco más fácil ese sentido. Ahora vamos con el tip número 2. Es importante seguir aprendiendo. ¿Y por qué lo digo? Muchas veces nosotros nos quedamos en lo que nos dice la academia y hasta ahí. Estudiamos, nos pasan unos archivos, leemos, nos lo aprendemos y listo, hasta ahí se acabó. Pero no vamos más allá, no investigamos, no buscamos esa manera de tal vez crecer ese conocimiento que adquirimos y fortalecerlo. Entonces la invitación es que en este tip busquen ustedes cómo con lo que están estudiando, cómo lo pueden asociar, digamos, a eso que a ustedes les gusta: salud, educación, tecnología, cualquier tipo de carrera, pero que lo que estén estudiando se asocie y se fortalezca para ese quehacer más adelante. Vamos con el tercer tip. Ahorra y no dejes de estudiar. Muchas veces, tal vez algunas personas tienen la facilidad de que alguien les pueda estar colaborando con el pago de la universidad y ese tipo de cosas. Pero independientemente de eso, es bueno ahorrar. Primero, no falta que de pronto en algún momento esas personas no le puedan colaborar. ¿Y qué causa esto? Que de pronto aplace el semestre. Y está demostrado, se han hecho algunos estudios, cuando una persona aplaza el semestre o deserta del estudio por alguna situación, es muy poco probable de que vuelva a retomar los estudios porque empieza a tener otro enfoque. Entonces es importante que ustedes ahorren, así les salga un trabajo que les vayan a pagar $9 el día, que aquí en Colombia tristemente es pues un pago normal de un trabajador normal, $9 aproximadamente. Entonces, bueno, qué miserables. Pero bueno, entonces ahorren bastante, trabajen en lo que más pueda, no dejen de estudiar. Es importante eso. Vamos con el cuarto tip. Es importante ayudarnos entre estudiantes, entre colegas, entre compañeros, porque muchas veces, y eso se ve en todas las áreas del estudio, del conocimiento, las personas son como envidiosas o egoístas con el conocimiento. Entonces, si tienes la posibilidad de dar la mano a alguien, hazlo sin pensarlo. De pronto esa persona tenga dificultades para una información que tal vez no desconozca o no sepa. Entonces es importante ayudarnos, y eso es algo que sí recalco,
que debe de alguna manera ser colectivo ese conocimiento, no ser envidioso con él. Y pues si ustedes se ayudan entre todos, va a haber un mejor ambiente de estudio y de pronto tal vez más adelante, qué tal entre colegas se puedan ayudar y estar en algún sitio para trabajar o cosas así. Vamos con el quinto tip. Planea lo que vas a hacer en el día, haz una lista de chequeo, puedes hacer en el calendario también anotarlo para que no andes trasnochando haciendo los trabajos. No, pero sí es importante y así ustedes van a ser un poco más organizados y todo va a fluir. Vamos con el sexto tip. Date un espacio para hacer otras actividades. No olvidemos que todo en exceso es malo y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar también satura tu cerebro. Entonces es importante que hagan ejercicio, hagan otras actividades que no sea solo estudiar. Es importante dejar que el cerebro descanse y pues ir a trotar, hacer ejercicio, pasarla con su familia, ir con de la novia a cine, ir a Cota. Si no han visto el video, pues van a Cota o van a Suba, que también está por ahí el video. Entonces, sí, buscar como esas actividades y darle descanso a eso. Vamos con el séptimo tip. No te enfoques en una nota. Muchas veces nosotros nos enfocamos en eso y sí, de alguna manera es importante, pero si llegado el caso ustedes no saben tal vez alguna cosa o algo, es bueno que ustedes le pregunten al profesor. Hey, profe, no entendí esto. Participen, vea que si ustedes participan y tal vez se equivoquen, sí, eso pasa, pero entonces ustedes que fortalecen ese conocimiento, además le da como esa fortaleza y empieza a ser un líder al momento de hablar y ser un poco más crítico respecto a todo ese conocimiento que usted tiene, ya lo puede decir de una mejor manera, ya lo puede expresar. Entonces es importante, no se enfoquen en la nota y lo verán que si ustedes hacen esa retroalimentación, preguntan, participan, sus notas van a mejorar bastante sin necesidad de estar, uy, no tengo que sacarme un 5, no tengo que sacarme un 10, como lo califiquen donde sea. Pero entonces es importante, no se preocupen por la nota. Vamos con el tip número 8. Busca esas herramientas para que no se te olvide lo que estás estudiando. A muchas personas les sirve las fichas de estudio. En mi caso, a mí me sirve bastante los videos. Entonces, digamos, esta iniciativa de Aprende con Steve nace de eso, de tal vez enseñarle lo que me enseñaron a mí, estudiarlo, retroalimentarlo, investigar por otro lado, volverlo un video y ser un poco más entendible. Entonces, y así pues a mí se me quedan las cosas y pues de alguna manera u otra voy aprendiendo. Digamos las fichas de estudio a mí pues no me sirven porque no siento que pues pueda aprender, pero a muchas personas sí les funciona. Entonces busquen esas herramientas para que su estudio y todo ese conocimiento que ustedes quieran adquirir va a ser muy fácil. Tip número 9. No estudies un día antes de la evaluación, el parcial, el examen, el quiz, como le llamen en sus países, porque muchas veces nosotros mismos nos saturamos un día antes a estudiar y estamos que tenemos que leer un pocorón de cosas y nosotros lea y no entendemos. Entonces es importante que 2 o 3 días antes estén leyendo muy tranquilos y verán que toda la lectura que ustedes tengan que hacer les va a quedar en la cabeza y les va a ir muy bien en el examen. Tip número 10. Para las personas que están estudiando trabajo social, es importante que hagan voluntariado si tienen el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes se familiarizan con ese ambiente laboral y ustedes haciendo esos voluntariados pueden tener un poco más de experiencia. Y también de alguna manera u otra buscan ustedes voluntariados, ONGs o instituciones que oferten esto. Y de alguna manera u otra, quién sabe, más adelante ustedes les digan no, queremos que usted trabaje con nosotros y queda contratado. Entonces también es bueno que hagan los voluntariados, es muy bueno y es un tip y son experiencias muy chéveres. Y vamos con el último tip número 11. Visibiliza tu carrera. En el sentido de trabajo social, en algunos países latinoamericanos y algunos profesionales de otras áreas no lo ven como algo importante. Y la persona que nos está viendo en este momento, si es trabajador social, demuestra que sí es importante, que esta disciplina, aunque sea nueva, de alguna manera, es necesaria para la sociedad. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo con todos sus amigos, estudiantes, profesores, que tal vez yo sé que les va a servir bastante.
Es un video no tan largo, pero bueno, entonces me alegra tenerlos de nuevo aquí. Chévere compartir con cada uno de ustedes. No olviden que si quieren que hable sobre algún tema o quieran que vaya a visitar algún sitio, nomás me avisan, me escriben por ahí, me dejan ahí la cajita de comentarios para donde quieren que vaya o sobre qué tema quiere que hable. Ya nos estaremos viendo en unos próximos videos de Aprende con Steve. Hasta la próxima.